Gracias por la puntualidad. He ido tomando lista a todos los que están presentes y al final voy a tomar a los que no se han incorporado todavía. Una consulta. Tengo un nombre, José Aliaga. ¿Es un nuevo alumno? Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. Soy yo, Lick, José, de Fundación IDEA. José. Soy yo. Y debe bien. estar Héctor Suárez también, él es el de sistemas. Sí, ahí lo veo. Ya, tiene gracias. dos adicionales. No de nada, licenciada, adelante. Perfecto, bueno. Vamos a dar inicio a este nuevo módulo. ¿Cómo han estado? Ayer los he tenido haciendo su examen. Espero que todos hayan completado lo que tenían que completar y sus notas las van a tener hasta el miércoles. Hoy vamos a dar inicio a este nuestro nuevo módulo que es el manejo y liquidación de siniestros. Entonces voy a empezar a compartir pantallas para ir avanzando en nuestro tema. ¿Me pueden habilitar, por favor, José, compartir pantallas? Enseguida comunico a Héctor, licenciado, un momentito. Gracias, muy amable. Bueno, en este módulo, en la primera parte, vamos a desarrollar todo lo que es la parte teórica. Y la parte práctica la vamos a llevar en la siguiente semana. La parte práctica implica que les voy a subir prácticas a la plataforma, especialmente para efectuar el ajuste y liquidación de siniestros. No son prácticas complicadas, ya los que trabajan en el tema de seguros, especialmente en automotores, las dominan. Y en otras áreas vamos a ir avanzando y vamos a ir mejorando nuestras competencias para hacer ese tipo de liquidaciones en siniestro de seguros generales, especialmente en temas de riesgos técnicos. Ya en otros temas como responsabilidad civil y temas de seguros de salud, etcétera, etcétera, el procedimiento de liquidación de siniestros está relacionado estrechamente con la forma y la concepción de la póliza contratada. Entonces, no es un tema muy complicado. Sí, en el tema de daños patrimoniales, tenemos que ejercer y activar ciertas competencias para que ustedes tengan el panorama completo, porque ese es el fin de este módulo, ¿no? Que ustedes adquieran esa capacidad de poder desempeñarse en el área también de manejo y de liquidación de siniestros, no solamente en el área de suscripción de pólizas. A ver, veremos si ya tengo habilitado para dar inicio. Ok. Bueno, es muy importante que recapitulemos el tema inicial de nuestra materia, que es el contrato de seguros. ¿Qué es el contrato de seguros? Ustedes deben manejar esta definición y las características de un contrato de seguros, especialmente en este módulo, porque ahora es cuando lo van a aplicar en todo su contexto. Ahora es cuando tienen que desarrollar la habilidad de interpretarlo. Y esa interpretación solamente se va a poder realizar si ustedes conocen claramente qué es lo que están interpretando y cuáles son las características de ese documento. Habíamos hablado que el contrato de seguro está normado en el Código de Comercio, a partir de su artículo 979. Y definido como el contrato de seguro es aquel documento por el cual alguien está con su micrófono encendido, por favor. Bueno, el contrato de seguro es aquel documento por el cual el asegurador se obliga a indemnizar un daño o cumplir la prestación convenida al producirse la eventualidad prevista, y el asegurado o tomador a pagar la prima. Esa es la definición que tenemos en nuestro Código de Comercio. Posteriormente, en los siguientes artículos del Código de Comercio, menciona que este contrato se perfecciona con el consentimiento de partes y su contenido está conformado por las condiciones generales, particulares
los anexos, el slip de cotización, propuesta, detalles, inspección preriesgo, etcétera, etcétera. Tema que lo hemos visto en nuestro módulo anterior. Dicho de otra manera, el contrato de seguro es un acuerdo entre partes, mediante el cual el asegurador se obliga a cubrir un riesgo a cambio del pago de una prima conforme las condiciones pactadas previamente. Ahora bien, ¿cuáles son las características de este contrato de seguro? Su primera característica es la legalidad. ¿Qué significa eso? Que su objeto debe ser lícito y no atentar contra el bien común. Entonces, una de las primeras características del contrato de seguros es la legalidad, que significa que su objeto debe ser lícito y no atentar contra el bien común. La capacidad. ¿Qué significa esa característica? Que ambas partes legalmente deben ser capaces de suscribir un contrato. En este sentido, ustedes poco a poco van al analizar las características de este documento, van a analizar la contraparte, que es una póliza de seguro, cuando la suscribimos. Cuando suscribimos una póliza, aseguramos un objeto lícito. Por lo tanto, se cumple la primera característica, que es la legalidad. Cuando suscribimos una póliza, ambas partes somos legalmente capaces de suscribir un contrato. La compañía aseguradora y mi persona como persona natural o como persona jurídica. Legalmente capaces de suscribir un contrato. La tercera característica de un contrato de seguro es la consensualidad, es decir, que ambas partes deben dar su conformidad al contenido del contrato. ¿Esto qué significa? Y va enlazado también directamente con el tema de la póliza, que cuando compañía aseguradora y asegurado suscriben un contrato, ambas partes deben dar su conformidad al contenido de la póliza. La póliza, en sus características principales, tiene, a partir de su suscripción, tiene 15 días para que el asegurado, además, pueda revisarla y hacer conocer sus observaciones en caso de que la póliza no haya sido emitida tal y como él la ha solicitado. La compañía también, al momento de suscribir la misma, tiene todo el derecho de solicitar toda la información pertinente para suscribir ese contrato de seguro que también va conformado por la póliza, de tal manera que esto esté definido por esta característica de la consensualidad. Ambas partes deben dar su conformidad al contenido del contrato. Otra de las características es que el contrato de seguro es oneroso. ¿Por qué oneroso? Porque una de las partes se obliga a pagar una prima a cambio de una contraprestación. Entonces, como verán, analizar las características de un contrato de seguro está estrechamente relacionado con la forma de suscribir una póliza y tiene que cumplir todas esas características: la legalidad, la capacidad, la consensualidad, que sea oneroso y finalmente bilateral. Bilateral porque ambas partes tienen derechos y obligaciones. Como compañía aseguradora y como asegurado, tenemos ambas partes derechos y obligaciones. Al final, ¿cuál es la última característica que ustedes podrían complementar al contrato de seguro? La de tracto sucesivo. ¿Qué es tracto sucesivo? Que la relación contractual se prolonga en el tiempo. ¿Y cuándo sucede eso con una póliza? ¿Alguien me puede responder eso, por favor? ¿Cuándo sucede que esta característica del contrato de seguro de tracto sucesivo, que significa que la relación contractual se prolonga en el tiempo, cuándo sucede con una póliza? ¿Cuándo se renueva, doctorita? Correcto. Cuando renovamos una póliza, cumplimos esta característica. Entonces, como ustedes verán, todas las características del contrato de seguro están estrechamente relacionadas con la póliza.
con la póliza y su funcionalidad, su cumplimiento, de tal manera que van en forma paralela y estas características que se cumplen para el contrato de seguro también deben cumplirse para la suscripción de la póliza. Muy bien, continuando. Ay, perdón. Ahora, para que nosotros podamos concretar el contrato de seguro con la emisión de la póliza, tenemos que tener un interés asegurable o un interés asegurado. Pero para hablar del interés asegurado o del interés asegurable, inicialmente vamos a recordar cuáles son los 4 principios básicos del seguro. Por favor, ¿me pueden recordar cuáles son los 4 principios básicos del seguro? Buena fe. Muy bien, Interés asegurable. Indemnizatorio. muy bien, Principio de subrogación. muy bien, muy bien. Los 4 principios básicos del seguro: principio del interés asegurable, principio de la indemnización, principio de buena fe y principio de la subrogación. Y ustedes se preguntarán, esta doctora, ¿por qué nos vuelve a repetir lo mismo si hemos pasado en los anteriores módulos? Otra vez nos está hablando del contrato de seguro y otra vez nos vuelve a recalcar cuáles son los principios básicos del seguro. Les voy a dar la razón. Es importante que ustedes manejen los conceptos de contrato de seguro y sus características, el concepto de interés asegurable, a partir de los principios básicos del seguro, porque todos ellos son los que intervienen en el manejo y liquidación de los siniestros. Todos ellos. Y más adelante me van a dar la razón y van a ver por qué. Bien. Desarrollando cuáles son los principios, si queremos saber cuál es el interés asegurado o el interés asegurable, hablemos pues primero del principio de interés asegurable, que es aquel mediante el cual se debe demostrar que con la contratación de un seguro se evitará una pérdida que afecte el patrimonio personal o económico del asegurado. Ahora bien, si trasladamos esta definición al concepto de interés asegurable, solo de interés asegurable, ya no como principio, manejaremos el concepto de que, además de que debe demostrar que con la contratación de un seguro evitará una pérdida que afecte su patrimonio personal o económico, además de ello, debe demostrar una relación lícita con el de carácter patrimonial o personal con el objeto asegurado. ¿Qué quiere decir? Que lo que habíamos mencionado en el contrato del seguro, que mi interés asegurable debe ser lícito, debe ser lícito. Y con esa licitud yo voy a demostrar además que en caso de contratar una póliza, voy a evitar una pérdida que afecte mi patrimonio personal o económico o donde yo tenga un interés legal, legalmente lícito. Entonces, el interés asegurable también es el interés económico que posea una persona sobre un bien que se encuentre expuesto a cualquier evento denominado riesgo y debe ser de carácter lícito. Entonces, como ustedes verán, el principio de interés asegurable está estrechamente relacionado con la definición de interés asegurado. ¿Qué es el principio asegurable? El principio asegurable es aquel mediante el cual debe demostrar el asegurado que con la contratación de un seguro evitará una pérdida que afecte su patrimonio personal o económico. Pero ya en la definición de lo que es interés asegurable, además debo demostrar que ese objeto es lícito, donde yo tengo un interés legal. Y al contratar una póliza de seguro, estoy protegiendo mi patrimonio personal o económico, o donde yo tenga un interés legal, de un eventual daño que me ocasione una pérdida económica. Entonces ya hemos visto la definición de interés asegurable a través
de conocer la definición del principio del interés asegurable, que es uno de los principios básicos del seguro. Bien, luego viene el principio de la indemnización. Y cuando hablamos de pérdida patrimonial, hablamos de seguros de daños, seguros de automotores, es decir, de todos aquellos seguros que resguardan el patrimonio del asegurado. Cuando hablamos de pérdida personal, nos referimos a los seguros de personas, como vida, salud. Y es a partir de este principio de interés asegurable que podemos definir los siguientes principios. Por ejemplo, el principio de indemnización. Si no hay un principio de interés asegurable, ¿ya podré hablar de un principio de indemnización? No. ¿Por qué? Porque este principio de indemnización se refiere a que el asegurado no puede recibir más de lo perdido en un siniestro. Es decir, que una póliza de seguro no tiene fines de lucro. Pero si no tengo un interés asegurable, ¿cómo voy a poder aplicar el principio indemnizatorio? No puedo, ¿verdad? Entonces, ustedes verán cómo estos principios están estrechamente relacionados con la materia que ahora vamos a avanzar, que es manejo y liquidación de siniestros. Hemos partido de que del principio de interés asegurable, nosotros llegamos a la definición de que el interés asegurable es toda aquella pérdida que podemos evitar con la contratación de un seguro de nuestro patrimonio o personal, pero que sea lícita o sobre la cual nosotros tengamos un interés legal, ¿verdad? Y a partir de ese interés asegurable, podemos hablar de que cuando hablamos de pérdida patrimonial, hablamos de seguros de daños. Y cuando hablamos de pérdidas físicas, hablamos de seguros o personales, hablamos de seguros de salud. En ambos casos, un asegurado, una persona puede sufrir pérdidas. Entonces, en caso en caso de seguros de daños, ¿cuál es el interés asegurable? Mis bienes, mis pérdidas económicas, mis fábricas. En caso de personas, ¿cuál es el interés asegurable? Mi vida, mi persona, mi integridad física o la de mis allegados, de mis seres queridos o de aquellas personas donde yo tenga un interés legal, como mis dependientes, etcétera, etcétera. Y a partir de ese principio de interés asegurable, donde yo demuestro mi interés asegurado, es que vamos a hablar del principio de indemnización. El principio de indemnización que nos habla que el asegurado, al suscribir una pérdida del seguro, al suscribir una póliza de seguro y sufrir una pérdida en un siniestro, no puede recibir más de lo que ha perdido en el siniestro. Ese es el principio de indemnización básico. Una póliza no tiene fines de lucro. Se deja al asegurado en las mismas condiciones que estaba hasta antes del siniestro. Ese es el principio de indemnización básico de seguros. Bien, ya hemos hablado del principio de indemnización. El principio de subrogación, asegurar nuestros bienes. El principio de indemnización, que ante una eventual pérdida, nosotros no podemos recibir más de lo que hemos perdido. Nos tienen que dejar en las mismas condiciones que estábamos hasta antes del siniestro. Y luego viene el principio de subrogación. Ustedes me dirán, ¿y el principio de subrogación qué tiene que ver con estos dos principios iniciales? Bueno, si la compañía ha asegurado un bien ante una eventual pérdida y al haberse dado la pérdida ha procedido a la indemnización y ha dejado al asegurado en las mismas condiciones que estaban, el principio de subrogación le da el derecho a la compañía de que si existe la posibilidad de repetir a un tercero los daños que ha indemnizado causados a su asegurado, este principio le da esa posibilidad y lo faculta para que pueda ejercer ese derecho. Entonces, ¿qué es el principio de subrogación? Es aquel que faculta a la aseguradora a repetir los daños indemnizados que fueran causados por un tercero. Como verán, en orden de prelación,
Los principios básicos del seguro están estrechamente relacionados con el análisis de un siniestro o la ocurrencia del riesgo que hemos contratado al adquirir una póliza de seguro y que la compañía tiene que cumplir las condiciones pactadas porque para ello hemos pagado una prima. Bien. Finalmente, el principio de máxima buena fe, que ese es el principio que maneja todos los conceptos que hasta el momento hemos avanzado. Es el que establece la relación armoniosa que debe existir entre ambas partes en esta relación contractual. Si el principio de buena fe no está debidamente consolidado en esta relación, o va a terminar en fraude o va a terminar en anulación de la póliza. Por lo tanto, los principios de los cuales hemos hablado con anterioridad están estrechamente ligados y están soportados por el principio de máxima buena fe, que es el principio más importante de los principios básicos del seguro, porque a través de ese principio se establece la relación armoniosa que debe existir entre ambas partes. Y esa relación define la más amplia honestidad y transparencia en todas las acciones que van a llevar adelante y que forman parte de la relación contractual, que parte del contrato del seguro y que se consolida con la suscripción de la póliza. ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿Todo está claro? Vamos. Todo claro, doctorita. Muy bien. Ahora vamos a hablar del riesgo. Hay muchas definiciones para riesgo. A ver, quiero escuchar algunas definiciones que ustedes tengan de riesgo. Es lo más importante en nuestra póliza de seguro, porque nosotros como compañía aseguradora adquirimos un riesgo. Como asegurados, transferimos nuestro riesgo. ¿Quién me define lo que es riesgo en sus palabras? Yo, doctorita, ¿puedo? Claro, adelante. Riesgo es la probabilidad de que suceda un suceso o un evento adverso que pueda causar un daño a la persona o al bien material, digamos. Exacto. Esa es la definición de riesgo. Una probabilidad, una vulnerabilidad, una amenaza de que ocurra un evento, un suceso, un hecho desagradable que ocasione una pérdida. Ese es el riesgo. La definición más fácil, más concreta. Una probabilidad, una amenaza de que pueda ocurrir un hecho, un evento que nos ocasione una pérdida. Está ya en el futuro. Puede o no puede, pero está. Ese es el riesgo. Esa es la transferencia de riesgo de la que se habla en una póliza de seguro. ¿Cómo se transfiere el riesgo? Yo suscribo la póliza a cambio de una prima y transfiero mi riesgo. Esa es la transferencia de riesgo. Y, como es lógico, existen varios tipos de riesgo. No todos los riesgos son asumidos por las pólizas y en algunos casos sí lo son. Son riesgos que son muy analizados ya en la parte técnica y además conllevan un costo, una prima más alta, porque a mayor riesgo, más alta es la prima. A mayor siniestralidad, más alta es la prima. A mayor posibilidad de ocurrencia de un riesgo, más alta es la prima. Entonces, como no todos los riesgos son iguales, existen varios tipos de riesgo. Vamos a hablar de los riesgos físicos. Los riesgos físicos que ocasionan el daño directo por contacto a una persona o a un individuo. Esos riesgos sí están asegurados. Están asegurados con las pólizas de accidentes, con las pólizas de salud, con las pólizas de vida. Los riesgos físicos están asegurados. En mayor o menor proporción de prima o de coberturas, pero sí existe esa posibilidad de que una compañía de seguros asuma ese riesgo. También están los riesgos químicos.
Los riesgos químicos son aquellos que se suscitan por agentes que se encuentran en el aire y pueden causar, ingresando al organismo, enfermedades infecciosas u otro tipo de contagios. Y esos riesgos están excluidos porque son muy difíciles de predecir. Ustedes han leído en algunas exclusiones de pólizas de salud riesgos por contaminación, por explosión nuclear, en general abarcan por contaminación y lo excluyen. Y para levantar esa cobertura, seguramente hacen un análisis muy exclusivo de la probabilidad de que ocurra ese riesgo al asegurado que la está pidiendo y seguramente además conlleva un reaseguro especial y una prima bastante alta. Entonces, los riesgos químicos en su generalidad están excluidos. Luego vienen los riesgos de la naturaleza. Los riesgos de la naturaleza, a no ser que sean tsunamis, explosiones, terremotos, cataclismos, que son cláusulas especiales que muy rara vez se dan en nuestro país porque no ocurre, pero como por ejemplo rayo, tempestad, granizo, esos daños, esos riesgos de la naturaleza sí están cubiertos. Sí, porque en verdad la ocurrencia de ellos ya depende del lugar donde se suscriba la póliza. Acá en Bolivia, por ejemplo, sí tenemos épocas muy altas de lluvia, muy altas de tormentas eléctricas, pero probabilidades muy bajas de tsunami o terremoto o huracanes. Entonces, como verán, todos los riesgos que nuestras compañías en Bolivia dan ya se van adecuando a nuestras características propias del lugar. A eso ya totalmente el riesgo está analizado, las coberturas están concretadas porque ya saben cómo las van a dar y cómo las van a limitar. Y la prima que van a cobrar. Entonces, en ese sentido, riesgos de la naturaleza sí están cubiertos. También existen los riesgos financieros. Y el mercado, bueno, riesgos financieros que se refieren a cubrir liquidez, riesgos de crédito, riesgo país, riesgos de mercado, y normalmente las pólizas banqueras, que son las que en general cubren, no cubren riesgo financiero. Hemos llevado en el texto de las pólizas banqueras, excluyen inclusive que sus clientes dejen de pagar sus créditos. Esa es una exclusión que tienen. No cubren eso. Entonces, los riesgos de mercado y los riesgos financieros no, en su generalidad, no tienen mucha comercialización en nuestro país porque es un riesgo muy grande. Y lógicamente las compañías todavía están tratando de adaptarse a la cultura de seguros que existe en nuestro país. Y no existen grandes compañías que quieran asegurarse sobre ese riesgo. Pues, últimamente ha aparecido una póliza que se llama seguro de crédito, pero esa póliza no garantiza una pérdida de créditos, por ejemplo, pero lo que garantiza es la mora de una entidad. Y aunque es una póliza muy interesante, todavía no tiene un mercado significativo. Como verán, nuestra cultura todavía no está adaptada a ese tipo de suscripciones. Pero seguramente a medida que vayamos creciendo como país, van a ser necesarias esos tipos de cobertura y lógicamente las compañías aseguradoras van a tener que adaptarse a esas circunstancias. Muy bien. Entonces, ya hemos avanzado rápidamente, hemos hablado del contrato de seguro y sus características, de los principios básicos del seguro a través del análisis de los mismos y definiendo lo que es un interés asegurable y hemos definido lo que es el riesgo y los tipos de riesgo. Y continuando con nuestro tema, ahora vamos a entrar en
ya desglosando poco a poco lo que conlleva las obligaciones y los derechos que tenemos como asegurados y como aseguradoras al ir avanzando ya en el cumplimiento de lo que hemos pactado en la póliza. Bien, que no sé qué ha pasado aquí. Bien. ¿Cuáles son las obligaciones y derechos del asegurado? Vamos a empezar por sus derechos. Los derechos del asegurado están circunscritos a, primero, contratar y elegir la cobertura de seguro que él considere necesaria y escoger libre y voluntariamente la compañía. Nadie le puede obligar a que vaya a determinada compañía, ni lo puede coaccionar, ni tampoco lo puede obligar a que si él quiere una póliza, qué sé yo, de automotores premium, no, mejor compre la póliza Gold, porque claro, la Gold tiene una prima más alta y prácticamente lo presionan y lo obligan a comprar esa póliza que ni siquiera se adecua a sus intereses. Uno de los principales derechos del asegurado es contratar y elegir la cobertura del seguro que necesite, así como escoger libre y voluntariamente la compañía de seguros. Continuando, otro de los derechos es tener una copia de la póliza y estar debidamente informado de sus condiciones y coberturas. Ese es un derecho que no se le puede negar a un asegurado. Es como cuando nosotros vamos a un banco y contratamos un crédito y después de 2 años nos enteramos que había tenido una póliza de seguro y nunca nos han proporcionado una copia. Y de pronto esa póliza también había tenido incendio y como yo he comprado mi casita con esa póliza, podía haber afectado porque tenía rotura de vidrios o daños por agua, pero nos han negado ese derecho porque nunca nos dieron la copia de la póliza y jamás sabíamos qué condiciones y qué coberturas tenía la misma, pero hemos pagado puntualmente la prima al ir pagando puntualmente nuestras cuotas en el banco. Entonces, como verán, ese derecho del asegurado de conocer las condiciones y las coberturas de la póliza y una copia y contar con una copia de la póliza es ineludible. Otro de los derechos que no debemos olvidar es tener información precisa y oportuna. En toda circunstancia y en todo momento. ¿Cuándo tiene que denunciar un siniestro? ¿Cómo tiene que pagar su prima? ¿Dónde tiene que denunciar el siniestro? ¿Dónde tiene que llamar? ¿Cuáles son las acciones que debe realizar? ¿Qué es lo que no debe hacer? Toda esa información la compañía aseguradora tiene la obligación de proporcionarla. Y ustedes han debido ver, muchas compañías aseguradoras dan cartillas a sus asegurados al momento de entregarle la póliza, para que conozca básicamente qué cosas debe y qué cosas no tiene que hacer en caso de que tenga que afectar su póliza. Otro de los derechos del asegurado es a contar con respuestas oportunas y a la liquidación del siniestro en caso de que ocurriera y a tener una indemnización de acuerdo a la póliza contratada. Ese también es un derecho. Ya les había comentado días atrás que la suscripción de una póliza es la entrada del asegurado a la compañía. Cuando el asegurado tiene un siniestro, es la parte donde la compañía cumple todo lo que le ha prometido al asegurado, todo lo que le ha vendido a cambio de esa prima. Entonces, a partir de que tiene un siniestro, el asegurado tiene derecho a la liquidación del siniestro conforme los términos establecidos en la póliza contratada, a respuestas oportunas y claras y un pronunciamiento oportuno de la compañía, además del pago de la indemnización. Y en caso de que no estuviera de acuerdo o tuviera una discrepancia, tiene derecho a acudir a las instancias que la ley le otorga, como conciliación, como el reclamo al ente regulador, como el arbitraje, para defender su postura ante la compañía si él considera que se le está tratando injustamente, o se le está negando el derecho, o no se está cumpliendo con las condiciones de la póliza. Pero así como tiene los derechos, también tiene obligaciones. Y una de sus principales obligaciones, ¿quién me puede decir cuál es
¿cuál es una de las principales obligaciones del asegurado? Pagar su prima. El Pago de prima. ¿no? Correcto. Esa es la obligación más importante, pagar la prima, porque si no paga la prima pierde todos los derechos. Entonces, una de las obligaciones del asegurado y la más importante es pagar la prima. Esa es una de las principales obligaciones. Luego, otra de sus obligaciones es declarar el riesgo honestamente, en forma transparente. Evitar la agravación del riesgo del bien que ha declarado. En caso de siniestro, actuar como si no tuviera seguro. ¿Alguien me puede explicar qué significa ese término? ¿Actuar como si no tuviera seguro? Vamos, anímense. Es lunes, tenemos miércoles y viernes todavía. ¿O quieren que los llame por lista? No. Por ejemplo, es cuando, digamos, si está ocurriendo un incendio y el asegurado no puede decir como, tengo seguro, no importa, digamos, tiene que hacer todo lo posible para pagar, llamar a los bomberos, contratar cisternas de agua para ayudar a que el siniestro no ocurra, digamos, fingir que no tiene seguro. Correcto. A eso se refiere cuando hablamos actuar como si no tuviera seguro. No quiere decir, porque además si no hace eso, puede incurrir en otra prohibición, que es agravar el riesgo. Entonces, el asegurado, dentro del principio de buena fe, tiene que actuar en forma transparente, diligente, siempre, en todos los momentos y en las circunstancias en las que le ocurra un siniestro. Además, otra de las obligaciones es cumplir los plazos establecidos en la póliza. Si tiene un plazo para pagar la prima, debe cumplirlo. Si tiene un plazo para denunciar el siniestro, debe cumplirlo. Si tiene un plazo para presentar cierta documentación inherente al siniestro, debe cumplirlo. Y finalmente, una vez que le ha ocurrido el siniestro, otra de las obligaciones importantes es conservar los objetos siniestrados y tomar todas las medidas necesarias para que estos no se destruyan, no se pierdan, porque son propiedad de la compañía. ¿Por qué? En base al principio de la subrogación, también la compañía tiene el derecho a la repetición. También tiene el derecho a la repetición y al recupero. Entonces, otra de las obligaciones de la compañía, perdón, del asegurado, es que una vez que le ha ocurrido el siniestro, tiene que conservar los objetos siniestrados y tomar todas las medidas para conservarlos, para salvarlos o para resguardarlos de futuros daños o de pérdidas hasta que la compañía tome posesión. Así también como el asegurado tiene obligaciones y derechos, también la compañía tiene derechos y obligaciones. Vamos a empezar con las obligaciones. Una de las principales obligaciones de la compañía es evaluar responsablemente el riesgo que está asumiendo. Una compañía no puede asumir un riesgo que no va a poder cubrir. Por lo tanto, es una de sus primeras obligaciones al momento de suscribir una póliza, evaluar responsablemente los riesgos que está asumiendo. Y luego, cuando emite la póliza, tiene la obligación de, además de emitirla, entregar una copia, entregar el original al asegurado y se queda con la copia. Y la copia tiene que ser la fiel reproducción de todo lo que el asegurado ha solicitado en el slip de cotización. Yo he pedido que tenga 10 días de aviso de siniestro. He pedido que, no sé, cualquier característica adicional. Tiene que tener las mismas condiciones que yo he solicitado y he aceptado en mi slip de cotización, porque cuando me mandan el slip de cotización, yo lo leo y digo, ya, quiero, emitan la póliza. Estoy dando mi autorización a ese contenido. Pero si la compañía adicionalmente a eso me ha aumentado una clausulita más, me había equivocado, le pondré nomás al señor esta cláusula que no le cubre licencia, conducir sin licencia, por decir algo.
y yo tuviera un siniestro y me rechazan por eso el siniestro, yo tengo todo el derecho de acudir al ente regulador si la compañía no atiende mi siniestro para exigir que se cumpla lo que yo he pedido en el slip de cotización. Que me hayan aumentado una cláusula después o que me hayan omitido una cláusula y por culpa de esa cláusula no puedo afectar mi póliza y tener derecho a la cobertura que he contratado, también afecta el derecho del asegurado. Por lo tanto, es obligación de la compañía emitir la póliza de seguro y entregarla al contratante tal como la ha solicitado en el slip de cotización. Otra de las obligaciones de la compañía es efectuar la inspección preriesgo. Cada que se suscribe una póliza, la compañía tiene el derecho de hacer una evaluación y una inspección del riesgo que está asumiendo. Entonces va, si es un autito, va, le toma fotos al autito, ve qué tipo de llantas tiene, si están nuevitas, si están viejitas, si es una casita, va, entra a la casa, ve sus ventanas, ve su seguridad, hace una revisión de todo el contenido. Y eso lo plasma en un documento, que en caso de siniestro, ese documento pasa a formar parte de la póliza. Y en caso de siniestro, si hubiera alguna duda o alguna discrepancia sobre la forma en que le están respondiendo la cobertura que ha afectado al asegurado en su bien, va y se revisa la inspección preriesgo. Y si la inspección preriesgo es tal cual el reflejo de lo que era el bien al momento de suscribir, entonces se actúa conforme a esa inspección preriesgo. ¿Y qué pasa si la compañía no la hace? ¿Qué creen ustedes que pasa si la compañía no hace la inspección preriesgo? ¿Alguien me puede responder? Creo que nadie, y voy a llamar por lista, porque están muy calladitos. ¿Qué pasa si la compañía no hace una inspección preriesgo? Asume el riesgo. Tiene que pagar. Perfecto. Asume el riesgo. Asumió el riesgo. Su error, su omisión, tal vez su derecho, pero asume el riesgo tal y cual está en ese momento el siniestro. Ya no tiene opción a decir, ay, señor, pero usted nos está reclamando una radio nueva, la radio que le han robado de su auto nueva, que tiene Bluetooth y no sé qué accesorios, y resulta que de repente estos autos no tienen esa radio. Entonces, el señor dirá, bueno, pero ustedes no han hecho una inspección. Yo tenía mi radio así. Porque este es un autotransformer y le han puesto así una radio y no sé, cualquier cosa. Como verán, esa parte de la obligación de la compañía a efectuar la inspección preriesgo es muy importante. Y si no la hace, asume el riesgo. Otra de las obligaciones de la compañía o de la aseguradora es comunicar al asegurado su resolución pertinente ante cualquier requerimiento relacionado a la póliza o a un siniestro. Sucede que muchas veces un asegurado puede ocurrir, puede pasar, que tenga una duda y hace una consulta a la compañía. Por ejemplo, yo tengo mi autito que lo he asegurado como de uso particular. Y de pronto quiero utilizarlo un fin de semana porque me han pedido que haga un contrato para hacer un viaje y quiero saber si puedo yo utilizar el auto para ese fin de semana con el contrato que estoy haciendo para hacer un viaje. Entonces, mando un correíto a la compañía, a mi oficial, y le digo, el lunes le mando. Digo, señorita o oficial, no sé cómo, este fin de semana voy a viajar y voy a llevar unos pasajeros, turistas que han llegado porque me han contratado y es un no sé qué. Pero mi carro está asegurado de uso particular. ¿Voy a tener algún problema si no lo cambio o si hago esto? Y no le contestan. Nadie lee el correo, la oficial, y se olvidó, se le pasó,
el señor no recibió respuesta, el fin de semana viajó y tuvo un siniestro. Y resulta que cuando va a la compañía, denuncia su siniestro, el oficial que lo está atendiendo le dice, señor, ¿y qué estaba haciendo usted? Ah, es que estaba llevando unos turistas a Copacabana. Ah, pero usted está asegurado como particular, ¿por qué estaba llevando pasajeros? En ese momento, la aseguradora tiene que asumir el no haber respondido oportunamente al asegurado, su consulta, porque es su error, es su omisión. Es como presumir que le han dicho, que como al no decirle nada, le han dicho que sí, que puede hacerlo, que no va a tener ningún problema. Como verán, cuán importante es dar respuesta a todos los requerimientos del asegurado. No es no responderle porque no me han autorizado, porque nadie me ha dicho, porque me había olvidado, o porque ¿cómo va a preguntar eso? No. El asegurado, que se supone es nuestro cliente, que no conoce de seguros, ha hecho una consulta. Ha dicho, yo normalmente utilizo mi carro como auto particular, pero me ha salido un negocito este fin de semana y me están pagando por eso y voy a llevar turistas a Copacabana. ¿Puedo hacerlo? ¿Tendré algún problema? Nadie le respondió. Y tuvo el siniestro. Y la compañía va y le dice, señor, su siniestro no tiene cobertura. ¿Pero por qué? Si yo he preguntado y nadie me ha dicho que no. Como verán, es muy importante que la compañía responda oportunamente todos los requerimientos que pueda hacer el asegurado, en consultas, en solicitud de información, en aclaración de dudas, es muy importante. Otra de las obligaciones de la aseguradora es el pago del siniestro. Doctora, antes una consultita. Sí. En este caso, para hacer las consultas, formalmente se debería hacerla por escrito, mediante correo electrónico o mediante una nota, porque suele ocurrir que hacemos normalmente las consultas por vía teléfono. Puede que nos asesoren correctamente o puede que tal vez se equivoquen, ¿no? Entonces, en el caso de que nos diga el ejecutivo, sí, puede ser lo que esto, que el otro, pero llega el momento, pasa el siniestro y no quieres reconocer la empresa, ¿no? A ver, es muy importante que ustedes tengan muy presente que si son funcionarios de una compañía, son representantes, son la compañía. Si ustedes, como call center, como llamada de turno, como oficial comercial que atiende las llamadas, ha recibido una llamada y el asegurado toma siempre la previsión de preguntar con quién está hablando, ¿verdad? Entonces, Jorgito Pinto le dijo, habla Jorge Pinto, señor, ¿en qué le puedo ayudar? Mire, esto me está pasando, necesito, sí, señor, no hay ningún problema, usted puede ir. O le dirán, no, señor, no puede ir, pero por favor, haga su requerimiento escrito para que le respondamos así. Entonces, existe ya esa versión de la compañía de que en su momento se le ha asesorado al asegurado cómo tenía que actuar. Como haya sido errada o acertada la actuación del funcionario de la aseguradora. Pero en ese momento, el funcionario está actuando en representación de la aseguradora. Da una mala información, será su responsabilidad si después se va a tener que asumir un siniestro por no haber sabido asesorar oportunamente al asegurado. Si no puede asesorarlo oportunamente, le dirá, señor, por favor, usted haga su notita, mande un correo a su oficial, a la persona que le ha vendido la póliza, para que le conteste por escrito y hágalo oportunamente. Si el señor lo hace y no le contesta, tú has atendido bien a tu cliente. Pero no se olviden que hagamos una atención correcta, demos información correcta o demos información incorrecta, estamos actuando en representación de la compañía.
Entonces, si el asegurado ha acudido a la compañía a través de un funcionario y lo hemos asesorado mal, él puede decir, pero yo he hablado con el señor o he hablado con el call center. He tenido muchas experiencias donde no se olviden que ahora los call centers graban y se ha acudido a grabaciones para verificar si era verdad lo que el señor decía en algunas circunstancias. Y se ha verificado que evidentemente el señor tenía la razón. Entonces, en ese caso, ¿qué corresponde? Que la compañía asuma su responsabilidad, porque es obligado. ¿Quiénes son los expertos? Nosotros, como aseguradores, nosotros somos los expertos. Por eso acuden a nosotros a preguntarnos. Entonces, tenemos que tener la certeza de lo que estamos diciendo. Y si no estamos seguros, es mejor nomás derivarlo a quien le puede responder y a quien le puede autorizar en forma correcta y de tal manera que nos evitemos problemas posteriores. ¿Sí? Doctora, y otra consulta. Si el cliente ha solicitado que le emitan una póliza de acuerdo a un slip en mayo y después se ha dado cuenta que tenía que cambiar una condición o una cláusula más y solicita en julio, digamos, y la compañía le ayuda y le pone la cláusula, pero además le adiciona una nota que dice que en caso de pérdida a causa de, o directa o indirectamente, por enfermedades infecciosas como COVID y no sé qué, y le dice que no va a cubrir nada de relacionado a esas pérdidas. Y el asegurado dice, no, retírenme esa nota porque eso no estaba, pero la compañía le dice que esa nota se pone en su sistema y no la pueden quitar y todas las pólizas a partir de tal fecha salen así y como él ha solicitado la corrección, entonces ahora va a tener esa nota. ¿Es válido o es que el asegurado puede decir, va a valer mi póliza que me han hecho en mayo? ¿O qué pasa en No, ese caso? no. Si la compañía se hubiera equivocado, y el asegurado, no sé, a raíz de que ha tenido un siniestro, se ha dado cuenta que le han hecho mal esa cláusula, tiene derecho a exigir que le hagan como estaba originalmente. Si el asegurado se ha equivocado, la compañía, ¿qué es lo que hace? Con un anexo corrige esa equivocación. No es que le modifica la cláusula, ¿verdad? Entonces, con un anexo, hacen notar que el asegurado tiene la cláusula A, no sé, por decirte, ¿no? La cláusula A y no la cláusula B. Pero lamentablemente ahora la cláusula A tiene esa restricción que tú estás mencionando. Entonces, ya es un error del asegurado. Él no puede reclamar que su póliza original no estaba así, porque él ha pedido una modificación de la póliza después de los 15 días, además, ¿no ve? De que la compañía le da de plazo para que revise y observe cualquier información que no esté correcta en la póliza que ha emitido. Otra cosa es que después de varios meses el asegurado se dé cuenta que esa cláusula no quiere y que quiere otra, y que la compañía, como no es una cláusula que cuesta, digamos, ni que le va a afectar en forma muy significativa, inclusive a veces es del mismo contenido, solo que ahora tiene esa exclusión, porque ahora esa cláusula tiene esa exclusión, pues ni modo. Es ya una modificación que el asegurado está solicitado en forma posterior a la suscripción de su póliza y al transcurso de los 15 días que él tenía para observar cualquier error o solicitar cualquier modificación. ¿Está bien, ¿Sí? Paola? Sí, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, estábamos en que el asegurado tiene derecho a obtener respuesta oportuna, la aseguradora tiene la obligación de brindar una respuesta oportuna ante cualquier requerimiento a la póliza o a un siniestro, o a cualquier tipo de requerimiento relacionado a la relación que tiene el asegurado con la compañía. Doctor, También una tiene derecho, consulta, sí, disculpe. Y en el caso en que ocurriera lo contrario, el asegurado igual estaría obligado a mencionar a la empresa que, por ejemplo, va a hacer uso de público de su auto durante una semana y que no va a ser
uso particular se llegaría a afectar su póliza, ¿no es cierto? Exacto. Es más, la compañía puede o no puede recalcularle la prima, pero el asegurado tiene la obligación, el cambio de riesgo del bien que ha asegurado. Tiene la Vaya, obligación, perfecto. ¿no? Ya es el derecho de la compañía si le modifica o no la prima por ese espacio breve, que sí, ya puede hacerlo, ¿no? Pero el asegurado tiene la obligación de comunicar el cambio de riesgo del bien que ha asegurado. Si no lo Perfecto, doctora, hace, gracias. si no lo hace y ha tenido un siniestro, entonces ahí no está cubierto, ¿no? Bueno. Y finalmente, otra de las obligaciones de la compañía es no incluir cláusulas abusivas. Aunque eso ya está normado a través de la APS, hay muchas cláusulas todavía que se les da al asegurado que mejoran las condiciones generales y están especificadas en las condiciones particulares, pero que cuando uno lee su texto dice, no, se le da el sol, pero no. No quiero hacer, no quiero hacer alusión específica, pero sí he visto algunas cláusulas que dicen, por ejemplo, se le otorga que pueda manejar con licencia vencida y abajo. No se cubrirá si la licencia está vencida por más de 60 días. No se cubrirá si es la segunda vez, si es el segundo evento. Entonces, esas son cláusulas abusivas. Porque yo he pedido que me den una cláusula que me permita circular con licencia vencida. Y la compañía me dirá, ya te vamos a dar por 30 días. Perfecto, está bien, ¿no? Es razonable. Porque a veces a uno se le pasa y no hace la renovación, se le olvida, ya, es razonable. Pero si en la misma cláusula te dan por 30 días y abajo te ponen, no se cubrirá si no es el primer evento, como que ya te están poniendo una limitación que es abusiva. Porque tú a veces no conoces, como asegurado, no conoces, ni siquiera yo te garantizo que lees el contenido de las cláusulas que estás adquiriendo en tu póliza de seguro. Entonces, tú solamente tienes en tu cabeza que te han dado una cláusula que te faculta para manejar con licencia vencida por 30 días. Pero resulta que tienes ese evento y tu cláusula dice lo contrario, o tiene una limitación. Eso es dar una cláusula abusiva. Y eso, lógicamente, cada vez está más regulado por la APS. Por eso ahora, si bien los asegurados no pueden hacer uso de sus derechos como consumidores, sí pueden reclamar a la APS y hacer uso de sus derechos, y la APS al reclamo, y la APS tiene la obligación de proteger los derechos de los asegurados. Entonces, el tema de las cláusulas abusivas ya se está cada vez reglamentando mucho más. Y a medida que vayamos analizando las coberturas que vamos a ver, ustedes van a ver cómo disimuladamente se van incluyendo cláusulas que son abusivas. Bien. Ahora, los Doctora, derechos de la... una consulta, doctora, por favor. Sí. En el caso de las inspecciones pre-riesgo, Ajá. en caso de que, bueno, por X o Z motivos no se pudo hacer, la compañía entrega la póliza, pero pone una condicionante indicando de que la póliza sale con sujeto a inspección pre-riesgo. En ese caso, ¿estaría asumiendo o no el riesgo? Ya, pero no puede haber un sujeto a inspección pre-riesgo durante todo el año, ¿no ve? O sin plazo. ¿Ya? Ahí recae la obligación, pero en el asegurado de solicitarle o en la compañía. No, en la ¿O cuánto ¿Quién tiempo? ¿Quién es el interesado? Porque el asegurado te dirá, hagan la inspección pre-riesgo. ¿Cuándo? No se ha podido hacer porque si es culpa del asegurador, la compañía dirá, señor, ¿cuándo vamos a hacer la inspección pre-riesgo? Le pondremos una condición que tenemos que hacer en 15 días. O la oficial le dirá al inspector pre-riesgo, por favor, tienes que hacer esta inspección pre-riesgo, hemos entregado la póliza, pero me tienes que entregar su inspección en el plazo de 20 días. Ya se ponen esos límites. Pero si se ha olvidado la oficial,
hacer recuerdo al inspector preriesgo que estaba pendiente esa inspección preriesgo? ¿Tú crees que podríamos decirle al asegurado por qué no nos ha hecho recuerdo? Hay asegurados que lo hacen. Bajo el principio de transparencia y buena fe, ellos cumplen al pie de la letra y llaman, no, hasta ahora no me han hecho la inspección preriesgo, por favor, ¿cuándo pueden venir? Lo hacen, ¿verdad que lo hacen? Pero es obligación de la compañía, nosotros tenemos que ir a ver qué cosa estamos asegurando. Es más, la inspección preriesgo tiene que ser antes, ¿no ve? A partir de que se inicia la cobertura. Con eso ya sabemos qué hemos asegurado. Pero si lo dejamos para después y después nos olvidamos, ¿de quién es la responsabilidad? De la aseguradora. De la aseguradora. Posiblemente la aseguradora hará responsable al funcionario que se ha olvidado, ¿no? Pero de ninguna manera le hará responsable al asegurado. Gracias, doctora. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, estábamos hablando ahora de los derechos que tiene la compañía. Al igual que una de las principales obligaciones del asegurado de pagar la prima, uno de los principales derechos que tiene una compañía es el derecho al cobro de la prima. Porque en base a eso también se mueve el negocio, ¿verdad? Si no cobramos las primas, entonces no estamos haciendo nuestro negocio y no vamos a tener el sustento necesario para pagar siniestros, porque ¿cómo funciona el pago de primas en seguros? Es la ley de los grandes números, ¿no? A mayor número de asegurados, se tiene mayor prima, y con eso se puede pagar los siniestros. Esa es la ley de los grandes números. Entonces, y en base a esa ley de los grandes números es que se manejan las compañías de seguro, como la famosa mutualidad de la que hablamos, ¿no? Todos aportan para un bien común. Y a alguien le pasa algo y de esa mutualidad, de ese aporte, se saca en ese momento para responder ese daño. Entonces, la ley de los grandes números nos dice lo mismo. A mayor número de asegurados, mayor es el colchón de la prima. ¿De qué sirve que una compañía se mande y se dispare con unas primas millonarias si va a tener 10 asegurados? No. Por eso ustedes ven las competencias de las compañías para tener una mayor universalidad de asegurados y bajar sus primas, porque también les da esa opción. Si hay una mayor universalidad de asegurados, pueden bajar las primas. Es el cálculo que hacen con el SOAT, por ejemplo. Aunque es obligatorio, pero han tratado de captar la mayor universalidad de vehículos. Entonces, funciona. Es ese término de la ley de los grandes números en seguros funciona. Por lo tanto, uno de los principales derechos de la compañía aseguradora es el de recibir la prima. Luego, a tener la información que solicita en caso de siniestro en forma oportuna. El asegurado corresponde a la compañía pagar la prima. Corresponde al asegurado demostrar que ha tenido un siniestro. Corresponde. ¿Y cómo lo va a demostrar? Brindando toda la información y todas las descripciones, todos los documentos que la compañía pueda analizar para verificar la existencia de ese siniestro. La compañía tiene la obligación del siniestro y el asegurado tiene la obligación de pagar el siniestro y el asegurado tiene la obligación de demostrar que ha ocurrido el siniestro. Eso sí, esa es una obligación que el asegurado no puede dejar de cumplir. Tiene la obligación de demostrar que ha ocurrido el siniestro. En automotores, ¿cómo lo demuestra? A veces va a tránsito, ¿no? Y tránsito nos dice, sí, ha pasado esto. En una póliza de inspección, en una póliza multirriesgo, un robo, ¿cómo se demuestra? ¿Cómo el asegurado demuestra que ha ocurrido el siniestro? Cuando denuncia a la policía. Ese es el primer paso.
Cuando ha ocurrido un incendio, ¿cómo el asegurado demuestra que ha ocurrido? Porque ha llamado a los bomberos o porque ha avisado inmediatamente a la compañía. Esa es una de las primeras formas, porque la presencia de la compañía en la primera instancia en que ocurre un siniestro también es una forma de que el asegurado pueda demostrar que ha ocurrido el siniestro. Porque si ya la compañía va cuando todo se ha reparado, no basta con decirle al asegurado, usted no puede reparar mientras la compañía no le autorice. No puede, si ha tenido daños por agua y la compañía se tarda 10 días en hacer la inspección, 10 días voy a estar nadando para que la compañía venga a ver que me he inundado y que ha reventado una cañería. No. Entonces, todo tiene que estar equilibrado, todo tiene que estar debidamente consensuado. Yo, como asegurado, tengo un siniestro, debo demostrar que ha ocurrido el siniestro. La compañía no ha cumplido con ciertos parámetros, tiene el derecho de pedir la documentación pertinente para analizar ese siniestro. Entonces, como verán, tanto aseguradora como asegurador tienen obligaciones y derechos. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a ver cómo esta consensualidad que tienen ambos se va ampliando en todos los sentidos para poder encontrar un equilibrio armónico y no tener controversias en el pago de un siniestro. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo Todo claro. claro, doctor. ¿Todo claro? Bien. Vayamos avanzando hasta donde podamos. Ahora vamos a hablar de otro tema que es muy importante en el análisis, en el manejo y en la liquidación de siniestros, y son los plazos. Y hemos hablado que el contrato de seguro establecido y que descansa en un contrato que posee cargas y obligaciones para cada una de las partes contratantes, sujeta su cumplimiento a estos derechos y a estas obligaciones. Pero estos derechos y estas obligaciones están reflejados también en una carga de limitación o restricción en un tiempo. Y esa limitación o restricción se llaman plazos. No es pues que, todo es a libre albedrío, no. Tanto los derechos como las obligaciones de ambas partes que han acordado en un documento que además se consolida con la emisión de la póliza, está regida o limitada en el tiempo a una definición que se denomina plazos. Y en la normativa existen diversos plazos para el tema de seguros. Estos se computan en días, en meses y en años. Vamos a hablar de los plazos. Primero, la vigencia de las pólizas. Las pólizas se suscriben con una vigencia anual, vale decir 365 días. Y como una de las características de las que hemos hablado de tracto sucesivo, es que si existe acuerdo de partes, esta puede ser renovada consecutivamente al concluir dicha vigencia. No existe un plazo de renovación, de decir, solamente puedes renovar 2 veces, o solamente puedes renovar 10 veces, o no. Las pólizas tienen esa característica que viene desde el contrato de seguro, que son de tracto sucesivo. Entonces, si sus pólizas tienen vigencia anual de 365 días, el tracto sucesivo les permite renovar si ambas partes están de acuerdo al concluir dicha vigencia. Otro de los plazos, la aceptación de la póliza. Hemos hablado hace unos minutos. La norma establece que existe un plazo de 15 días a partir de la recepción de la póliza por parte del asegurado para aceptarla o expresar su disconformidad con su contenido. Esta norma no es aplicable en el seguro de vida, por si acaso.
Porque cuando uno asegura su vida, que la póliza ya está expresamente detallada, ha asegurado por un capital y conoce las exclusiones, y lo único que podría entrar en discrepancia es su declaración de salud, pero yo emito mi declaración de salud. Entonces, ¿qué más podría discrepar? Entonces, esta norma no es aplicable al seguro de vida, solamente a seguros generales. La póliza puede ser rechazada o aceptada en un plazo de 15 días una vez que el asegurado ha recibido su original. Y esta norma no es aplicable al seguro de vida. Otro plazo para el pago de la prima. El Código de Comercio establece en su artículo 10.18, y que además ha sido modificado por la Ley 365, que tenían ustedes como lectura obligatoria en el anterior módulo, y han debido leer su última parte, las normas que rigen para el pago de la prima. En seguros de vida no aplica. En seguros de vida el contrato caduca al incumplimiento del pago de la prima, 30 días después de transcurrido el vencimiento del plazo fijado. Es decir, si yo en 30 días mi póliza no he pagado mi prima, el contrato caduca. No es como en seguros generales, que si yo no pago mi prima, el contrato cesa en su vigencia. Pero si me pongo al día, nuevamente se activa bajo la condición de que se haga una inspección preriesgo del bien que he asegurado, ¿verdad? O con una declaración de que no he tenido siniestros durante esa época, durante esa temporada, de que mi prima, de que mi póliza no estaba vigente. Entonces, el plazo, en cambio, en vida no es así. Se vence el plazo de mi prima, transcurren 30 días y mi contrato caduca. Y ahí murió mi contrato. Otro plazo para la denuncia de un siniestro. Están tomando nota de los plazos, ¿no? Los plazos son muy, muy importantes para las prácticas que les voy a dar. Y ustedes tienen que dominar este tema de los plazos. Porque para atender siniestros, los plazos son muy importantes. En seguros de daños está establecido en el artículo 10.28 que señala 3 días para dar aviso de siniestro a partir de la ocurrencia del mismo, salvo caso de fuerza mayor o fortuito que debe ser demostrado. Sin embargo, en la actualidad, todas las compañías de seguros han ampliado a través de cláusulas adicionales esa condición general que están establecidas en las pólizas, de que el plazo de aviso de siniestro, conforme lo dice el Código de Comercio, es de 3 días. Ahora amplían con plazos de 10 días, 15 días, a veces hasta de un mes. He visto pólizas que tienen hasta 30 días. En los seguros de vida, el plazo de aviso de siniestro es de 15 días a partir de conocido. En vida es de 15 días. En seguros generales, el Código de Comercio dice 3 días, pero actualmente las compañías de seguros amplían sus plazos conforme su ofrecimiento comercial. En el plazo que tiene el asegurador para pronunciarse, que es otro de los plazos que debemos tener muy en cuenta para la atención de siniestros, está el artículo 10.33, 10.34 y 10.35 del Código de Comercio. Perdón, doctorita, una consultita. Sí. En el caso de aviso de siniestros, nos decía que para los seguros de vida es de 15 días después, ¿verdad? A partir de conocido, sí. A partir de conocido. ¿Qué pasa si, digamos, después de los 15 días recién se da a conocer, digamos, el hecho de la muerte de la persona a la compañía? A ver, si después de los 15 días das a conocer el hecho, tienes que analizar el texto de la póliza. Si después de 2 años de vigencia del contrato, no puedes, el contrato es inimpugnable. Por lo tanto, no puedes rechazar. Por lo único que puedes rechazar es por incumplimiento en el pago de primas. Y si fuera el caso de asistencia médica, la póliza es asistencia médica y
Y el señor ha muerto, digamos, un 2 de mayo, pero los herederos han dado parte a la compañía el 2 de junio, digamos, después de un mes. ¿Asistencia médica cubre fallecimiento? No tenía la cobertura, sino que quieren sacarlo de la póliza al señor, porque es una póliza con 2 o 3 personas más. Y no han cubierto una cuota, faltaba pagar una cuota, que era la de junio, pero el señor ha muerto antes. Ya, pero ellos no han reportado, pero eso no tiene nada que ver. ¿Cómo pueden demostrar ustedes que ya es para el cálculo de la prima, dices? Sí, para poder hacer de nuevo, ¿no? Pero por las 3 personas que sobran en la póliza. Y le quieren cobrar lo que no han pagado cuando el señor ya no estaba vivo. Pero es esa omisión del asegurado, lamentablemente. O sea, corresponde entonces no tiene nada que ver el plazo de aviso de siniestro, digamos, ¿no? El asegurado ha omitido comunicar el cambio de riesgo. Ya. ¿No? Ha omitido comunicar el cambio de riesgo, que en este caso, ¿qué ocasiona? Que la prima no sea la misma porque la persona ha fallecido. No ha comunicado, la compañía no es adivina. Entonces, para la compañía esa prima ha seguido corriendo. Y en este momento, esa familia es deudor de esa prima. Oh, ya. Eso es, o sea, no es un aviso de siniestro que no ha dado en plazo oportuno. El asegurado ha olvidado, ha omitido comunicar el cambio de riesgo. Oh, ya. Ya, sí, porque el señor ha fallecido, el riesgo ha cambiado, ya no eran 3 personas, eran 2. Ese es el problema. Entonces, el señor, la familia debe la prima. Corresponde que pague. Claro, porque la omisión ha sido del asegurado. Oh, ya, doctorita, gracias. Muy bien, porque hablábamos en el plazo, en el pronunciamiento del asegurador, que los artículos 1033, 1034 y 1035 establece que la compañía en seguros de daños debe pronunciarse dentro de los 30 días de recibida la información. O denuncia de siniestro, como lo establece el artículo 1031 del Código de Comercio también, que ha sido modificado por el artículo 365 en la parte que se refiere a la solicitud de documentación. Y que también les he pedido que lo lean, como parte de su lectura obligatoria, porque es necesario que ese artículo lo conozcan como rezo, porque así lo van a aplicar en la atención de sus siniestros. Entonces, ¿qué dice actualmente el artículo 1033? Plazo para pronunciarse con la modificación que se ha hecho en la ley 365. Dice, y lo voy a leer, por favor. El asegurador debe pronunciarse sobre el derecho del asegurado o beneficiario dentro de los 30 días de recibida la información y evidencias citada en el artículo 1031. Se dejará constancia escrita de la fecha de recepción de la información y evidencias a efectos de cómputo de plazo. Eso quiere decir que de ninguna manera pueden omitir poner sello o fecha de recepción en la documentación que están recibiendo. Ese es un grave error, porque no van a poder computar su plazo y ustedes pueden verse expuestos a un vencimiento de plazo por no tener la fecha de recepción de la documentación. Con un sello, con un bolígrafo, tienen que ustedes, al momento en que les entregan una documentación que implica aviso de siniestro o documentación inherente al análisis de un siniestro, ustedes tienen que exigir que esa documentación esté fechada con la recepción de haber recibido del asegurado en la fecha que señala el documento, que tiene que ser la misma que la que dice en su copia, porque no vaya a ser que a ustedes le pongan 10 de julio y al asegurado le han puesto 9.
Un día hace la diferencia en tema de plazos. Un día hace la diferencia. Entonces, en eso ustedes tienen que tener mucho cuidado. Doctor, una Continuando consulta. con la ley. Sí. Por ejemplo, en el caso del SOAT, por ejemplo, si un ¿Ya? cliente hace el reporte de un siniestro y obviamente el siniestro viene con fecha y todo, pero el cliente después no inicia el trámite, no presenta los documentos, igual la compañía tendría que pronunciarse o en ese caso no es necesario, porque para el SOAT no hay límite de tiempo para presentar documentación. Pero hay límite para dar aviso. Sí, hay límite para dar ¿Ve? aviso. Entonces, si Exacto. el cliente diera aviso, pero de ahí no inicia el trámite y no presenta nada, Y hay límite para pagar también. sí, ¿No ven? Ya. sí, Hay límite de 15 días para dar aviso. Nos estamos saltando, pero no importa. sí. Límite de 15 días de plazo para dar aviso del siniestro en el SOAT. Mm, Y la compañía, a partir de la procedencia del siniestro, tiene, o de haber recibido toda la documentación, tiene 15 días para pagar. sí, ¿Verdad? sí. Perfecto. Tú has recibido el aviso. Por teléfono, ha ido a tu escritorio, como sea. Nada te cuesta en ese momento hacer una cartita y decirle, señor, aquí está su cartita, esto es lo que me tiene que traer. A partir de Mm, entonces no te corre plazo. Ya es responsabilidad del asegurado. ya. No te corre plazo. Ya has cortado vos tu plazo. Está en la Perfecto. cancha del asegurado. Si lo recibes por teléfono, nada te cuesta pedir la dirección, los datos del señor. En ese momento, una vez que ya estás ordenando y seguramente vas a hacer la reserva, vas a introducir al sistema esa denuncia, haces tu cartita de requerimiento de documentación y la haces llegar a la asegurada. Con tu cartita sellada de que has recibido, la tienes ahí como referencia de que tú has cortado plazos y el requerimiento está en cancha del asegurado. Entonces, Súper. si por alguna razón el asegurado no pudiera cumplir con una documentación, no tuviera documentación y tú no has cortado ese plazo, te pueden obligar a pagar porque no has dicho nada y tienes 15 días para pagarlo. Y si no te has pronunciado por nada, quiere decir que no necesitabas nada. Y tienes que pagar en 15 días. Entonces, es importante el tema del requerimiento de documentación. En SOAT ya se sabe qué se va a pedir. No es Sí, necesario un gran análisis, ¿verdad? sí. Entonces, ese rato, inclusive ya pueden tener ustedes cartas con formato establecido para llenar solo el nombre y la firma, le hacen sellar, le hacen firmar al señor la recepción y punto. Es más fácil así, Súper. ¿no ve? Sí, sí. Pero sí, siempre como compañía tenemos que cortar plazos. Súper, gracias, doctor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estábamos. Sí, Doctora, una consulta. adelante. Con el tema ahora de la pandemia, ¿qué comentario podría hacer con el tema de notificaciones por medios digitales, digamos, ahora, ¿no? Se han proliferado, en realidad ahora ya muchas veces los siniestros lo hacen vía correo electrónico, WhatsApp, o cualquier otra herramienta digital, y las mismas contestaciones las estamos manejando por esos medios. Ya. A ver, por el tema de la pandemia se había establecido el procedimiento virtual porque además la ley lo permite, o sea, los correos electrónicos y las comunicaciones electrónicas ya tienen vigencia formal de comunicación para avisos, pero los WhatsApps, de los WhatsApps no hay nada establecido. Lo único que yo he visto es que sí se han acostumbrado a mandar todo por WhatsApp y a recibir todo por WhatsApp y con eso como que se está estableciendo una forma de costumbre el aviso o la recepción de documentación. Y no solamente ocurre, a mí también me ha ocurrido, los documentos mandan por WhatsApp, uno tiene la facilidad de descargarlos, pero
eso es un procedimiento que puede llevar cierto riesgo en caso de controversia. Porque el WhatsApp, si bien es una prueba de que puedes sacar una foto y luego demostrar que te han mandado esa comunicación en tal fecha, está más sujeto a discrepancia. Es mejor que si recibes por WhatsApp, luego le digas al señor que tiene que formalizar, no importa por correo electrónico, porque sí, el correo electrónico es una comunicación ya legalmente aceptada y formalmente además, ¿no? Que nadie puede negar el no haber recibido, más si imprimes el correo electrónico. Entonces, por correo electrónico y das fe con eso de que el asegurado está cumpliendo con el requerimiento, pero tengan mucho cuidado con eso de los WhatsApp. Salva la eventualidad, pero ya hay procedimientos que el asegurado debe cumplir. Si se ha dado la virtualidad por el tema de la pandemia, la virtualidad no es solamente el WhatsApp, por si acaso. Y el WhatsApp no está todavía legalmente aceptado como una forma de comunicación. El correo electrónico, sí. Los emails, sí. Pero el WhatsApp es simplemente una comunicación virtual que ha sido utilizada esta temporada por la facilidad de que todos tenemos celulares disponibles, ¿no? Pero sí no es formalmente no se puede considerar como que el asegurado te está mandando documentación y a partir de ese plazo, no, hay que tener cuidado con eso. Es mejor formalizarlo, no importa, a través de correo electrónico. Doctora, así como se tiene el call center, un número predeterminado en cada compañía, también vi que algunas compañías te proporcionan, digamos, para el aviso de algún siniestro, un número de celular donde uno puede a través del WhatsApp enviar la información. Entonces, no todos utilizan, en su mayoría no creo que utilicen los correos electrónicos porque son personas naturales, no son de las empresas. Entonces, si la compañía te proporciona un número oficial, no el del ejecutivo, sino uno netamente para atención de siniestros o de producción de otra área, ¿es válido? A ver, ¿qué entiendes por atención de siniestros? Que a través de ese número que es de emergencia, que es de la persona que está atendiendo por turno, digamos, ¿no? Por turno le asignan a esa persona el celular y esa persona tiene que atender de lunes a viernes en esa semana todas las llamadas que entran por siniestros. ¿Ok? Eso es para el aviso de siniestro. Y posteriormente el asegurado o la persona que atenderá le dirá, señor, usted tiene que presentar, tiene que ir a tránsito y tiene que presentar esta documentación. ¿Cómo hacemos para mandarle la carta de requerimiento? No lo pueden hacer por WhatsApp. No, o sea, de alguna manera tienen que hacerle llegar a su dirección. Porque ustedes tienen que tener la certeza de los plazos. Ahora por el tema, no se confíen en el tema de la virtualidad por atención de siniestros, que les va a mandar toda la documentación por WhatsApp. Y ustedes así también van a pedir las fotos. Entiendo que ahora es complicado hacer inspecciones y todo lo demás, pero eso es un tema eventual y por la situación, o sea, no quiere decir que la virtualidad con la que están atendiendo las compañías sea eso, ni que se van a eximir de plazos, porque además ustedes corren mayor riesgo en plazos. Tú estás con el celular una semana atendiendo de turno y luego pasan a otra persona. ¿Qué va a pasar con esos siniestros que estabas atendiendo tú? Los vas a tener que seguir atendiendo, pero ya no estás con el celular de turno, ya lo han pasado a otro, ya ese celular ya no está en tu poder. Entonces, ¿cómo te va a llegar la documentación de los siniestros que estabas atendiendo? Necesariamente tienes que establecer otra forma de contacto con tu asegurado. Así yo veo la situación, porque los teléfonos que han habilitado son teléfonos de turno.
y que por mucho que sean teléfonos fijos en la compañía, son teléfonos que atienden personas que están cumpliendo un turno por semana, por día, no sé cómo los habilitarán. Y cuando pasan a otro turno, ese teléfono va a rotar. Entonces, tu documentación, ¿cómo vas a seguir estableciendo el vínculo con ese asegurado si todo te manda ese WhatsApp? Ya es un tema de control, ¿no? De cómo vas a atender el siniestro. Necesariamente después de la primera etapa vas a tener que establecer otra forma de vínculo con tu asegurado, ¿no? Para evitar cualquier vencimiento. Pero claro, es válido para dar aviso de siniestro, para que te manden las fotos, para que tú puedas dar una instructiva especial, pero no es válido para rechazarle el siniestro, por ejemplo. O sea, ¿cómo por WhatsApp le vas a mandar tu cartita? Ahí te va a decir el señor, no, no he recibido. Eso sí, hay ciertas formalidades que no se pueden omitir. Para cosas así como las que te estoy mencionando, sí es válido. Aviso de siniestro, perfecto. Que te mande la fotito del siniestro, perfecto. Que te mande alguna documentación con la que tú puedas dar el inicio, perfecto. Pero ya tu ajuste y esas cosas le vas a mandar por WhatsApp, no creo. Para cobrar el cheque necesariamente va a tener que venir a la compañía, o para ir al taller, o para, no sé, para el resarcimiento de sus daños. Ahí sí va a tener que aparecer, porque virtualmente tampoco no van a poder decirle, señor, le vamos a abonar, le vamos a hacer transferencia a una cuenta, mándenos firmado el finiquito. ¿Hasta dónde se puede operar de esa forma? Medio complicado, ¿no ve? La urgencia que nos ha dado la pandemia ha permitido que podamos atender el siniestro en su primera fase, así. Pero más adelante ya se tiene que establecer otro medio de comunicación, porque hay formalidades que no se pueden omitir. Todavía no todas las compañías están habilitadas para atender virtualmente así, salvo el correo electrónico. Eso sí ayuda, ¿no? Porque se puede escanear, ahora ya hay firmas digitales y todo lo demás. Pero por WhatsApp, más complicado. ¿Alguna consulta más? ¿Aló? ¿Están todos? Todo claro. Sí. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Ok. Sí, doctorita. Hoy nos vamos a Sí, quedar sí. acá. Mañana vamos a terminar el tema de plazos. Es importante este tema para el manejo de los siniestros. No les voy a cansar con ninguna prueba, con ningún examen. Ayer han debido estar haciendo su examen. Así que